Dios es el Dios todopoderoso. Es el que suple con sobreabundancia todas las cosas. Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar sobre el Dios todopoderoso y sobre cómo fortalecer nuestra fe en ese Dios que todo lo puede. Hola, les habla Álvaro Peralta y esta es la segunda parte de El Dios Todopoderoso. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer nuestra fe en ese Dios que es todopoderoso, en el único y sabio Dios, en el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Ese Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, se revela a través de su palabra con diferentes nombres y cada vez que se revela a las personas con un nombre, refleja una de sus características, de los rasgos de su identidad. Y cuando Dios se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso, lo que está haciendo es que está llevando a Abraham a creer en esa, a poner su fe en esa característica de Dios. Hoy nosotros vamos a movernos a poner nuestra fe en esa característica de Dios, el Dios que todo lo puede o el Dios para quien nada es imposible. Dice Génesis 17, versículos 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Otra versión dice: yo soy el Shaddai. Shaddai, les decía, significa el que todo lo puede, el que todo lo llena, el que es más que suficiente. Es el Dios más que suficiente. Y dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, dice Dios, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios le dice a Abraham: yo he hecho un pacto contigo y ese pacto no se va a romper, ese pacto no va a cambiar. Y les decía que Abraham le cree a Dios y dice: cree en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchedumbre de gentes, es decir, para que se cumpla la promesa de Dios en su vida. Y cada vez que tiene una duda, cada vez que tiene la oportunidad de dudar, en lugar de dudar, dice que se fortalece en fe dando gloria a Dios. Esto lo hablamos en la primera parte, así que si no lo ha visto, lo invito a verlo. Vamos a poner el link del video aquí arriba, así que puede ver esa primera parte también. Pero vamos a avanzar porque hoy lo que vamos a hacer es poner nuestra fe en ese Dios todopoderoso. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que entender es que realmente para Dios no hay nada imposible. Y nosotros como seres humanos enfrentamos una gran cantidad de imposibilidades en nuestra vida. Cosas que para nosotros son imposibles. Es imposible sanar nuestro cuerpo cuando estamos enfermos. Y tal vez si la medicina dice que ya no es posible, que ya no se puede, entonces perdemos la esperanza porque nosotros humanamente no tenemos la capacidad de sanar nuestro cuerpo. Pero sabe, Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo provee a los que creen en Él. Y Jesucristo es el Rey que prontamente va a volver a esta tierra para gobernar con nosotros. Pero Jesucristo sana. En toda la palabra de Dios, Jesús sana. Dios se revela inclusive como Dios tu sanador al pueblo de Israel. Pero una vez que Jesús viene a la tierra, nosotros no encontramos, yo no encuentro en ninguna parte en el Nuevo Testamento un lugar a donde Jesús le haya dicho a alguien: no te voy a sanar. A donde alguno de los discípulos, de los apóstoles, de los primeros creyentes haya dicho: yo no voy a orar por esta persona, yo no voy a sanar a esta persona. Jesús dijo que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, realmente no hay un momento en la historia donde Jesús dejó de sanar, donde Jesús dejó de librar, donde Jesús dejó de hacer. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación física de Dios en la tierra, es el Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero la obra de Jesucristo la continúa la iglesia aquí en la tierra. Aunque sea imposible humanamente, Dios, que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, quien es más que suficiente a través de la iglesia, sigue operando en la tierra de la misma forma en que lo hizo en la época en que Jesús caminó la tierra hace más de 2000 años. Y ahora que estamos en diciembre, 2000 y tantos años que Jesús estuvo en la tierra, tenemos que recordar estas cosas. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha cambiado, Dios no es menos poderoso. Dios a través de Isaías dijo: ¿se ha cortado acaso la mano de Jehová? Es decir, ¿acaso Dios dejó de ser menos fuerte? ¿Acaso dejó Dios de sanar, de liberar? ¿Acaso Dios dejó de hacer lo que Dios hace como Dios, como el Dios Todopoderoso? Cuando María recibe la visita del ángel
antes de quedar embarazada del Espíritu Santo. El ángel le dice a María qué es lo que va a pasar y le dice que el Espíritu de Dios va a venir sobre ella y que va a concebir y que el santo ser que nacerá será llamado Jesús. Y María le preguntan al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que esto va a pasar? Y en Lucas 1, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 37, pero en Lucas capítulo 1 el ángel le dice a María y le da testimonio a María y le dice, tu parienta Elizabeth, que es estéril, o que la gente decía que era estéril, ha concebido y está embarazada en el 6º mes. Y el ángel le dice a María, porque no hay nada, en el versículo 37, no hay nada imposible para Dios. Este es el mismo milagro de sanidad, más bien de prosperidad en el vientre, podríamos decir, o este mismo milagro de hacer una mujer estéril que pueda tener hijos, que hizo Dios con Sara, la esposa de Abraham. Abraham y Sara realmente no habían terminado de creer en la promesa, pero Dios le dice a Abraham, le reafirma la promesa y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, te voy a dar una descendencia con Sara. Y Abraham se mantiene firme y se mantiene dando gloria a Dios, creyendo que esto que Dios prometió es verdad, pero que también Dios es poderoso, todopoderoso, para hacer que se cumpla. Y Sara queda embarazada. No consideró su cuerpo, dice la Biblia, Abraham, siendo viejo ya como muerto, siendo casi de 100 años, sino que tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, cuando se vio a sí mismo, cuando vio a Sara, no puso su fe en eso, sino que puso su fe en Dios, que puede hacer que cualquier cosa que se vea imposible se cumpla en esta tierra. Jesús le dijo a los discípulos cuando se preguntaban ¿cómo es que vamos a ser salvos? Es imposible ser salvos. Cuando Jesús habla con el joven rico y Jesús dice, para los hombres es imposible en Marcos 10:27, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Jeremías 32:27 el profeta dice, he aquí, Dios le dice al pueblo a través del profeta, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero déjeme decirle algo, no solamente Dios es poderoso, es todopoderoso para hacer cualquier cosa, para sanarle a usted, para librarle a usted de cualquier tormento emocional, de cualquier tristeza, de cualquier depresión. Dios es poderoso para transformar las circunstancias que le rodean. Dios es poderoso para sanar su cuerpo. Y si hay alguna parte de su cuerpo que no está funcionando bien, Dios es poderoso para cambiar esa parte, ¿saben? Dios restauró los pies de los cojos a través de la oración de Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos y de la iglesia. Restauró los pies de cojos, restauró la vista de los ciegos, restauró la capacidad de hablar de los mudos. Dios hizo que un manco recuperara sus manos a través de Jesús. Y sabe, Jesús dijo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Dijo Jesús en el libro de Juan. Entonces, realmente estamos llamados a hacer que Dios haga a través nuestro cosas que son imposibles, cosas que humanamente no se puede. Y Dios no solamente hace lo imposible, sino que también lo hace de forma sobreabundante. Dice 2 Corintios 9, versículo 8, y poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, Dios no solo es poderoso para hacer lo imposible, sino que es poderoso para hacerlo de una forma más abundante, más poderosa, más grande, más que suficiente. Eso es lo que Dios dice. Entonces, confíe, ponga su fe en esto. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar su situación. Dios puede cambiar su vida. Quiere hacerlo, pero es necesario que como Abraham pongamos nuestra fe en ese Dios que es todopoderoso. No ponga su fe en el tamaño de las circunstancias. Ponga su fe en el tamaño de su Dios. No ponga su fe en la imposibilidad de las circunstancias. Ponga su fe en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es ese Dios que está en nosotros, ese Espíritu que está en nosotros, el que actúa, el que puede hacer que las cosas que se ven imposibles cambien de un momento para otro. Para Abraham cambió la vida en el momento en que él creyó la promesa de Dios y creyó que también Dios es poderoso para cumplirla.
Lucas 6:37 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, será puesta en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Es decir, Dios nunca hace las cosas escasas. Dios no es escaso. Cuando créale a Dios, crea en el poder de Dios y crea en la sobreabundancia de Dios. ¿Se acuerda de la viuda del aceite que tenía una deuda? Se acerca el profeta y le dice al profeta, tu siervo, mi marido, murió y me dejó endeudada. Esto está parafraseado. Entonces le dice al profeta, tu marido, mi marido, tu siervo murió, me dejó una deuda, el colateral son mis 2 hijos y me los van a quitar. Y el profeta le dice que entre en su casa, que pida vasijas prestadas, que se encierre en un cuarto y que empiece a llenar esas vasijas con el poco de aceite que le quedaba. Se llenan todas las vasijas, ya no encuentran más vasijas prestadas. Y cuando la viuda se acerca al profeta y le pregunta qué hace con ese aceite, le dice que lo venda, que pague la deuda y que viva ella y sus hijos el resto de su vida con lo que sobre. Es decir, Dios no solamente es poderoso para cancelar la deuda, Dios es poderoso para hacerlo de forma sobreabundante, para que con lo que resta de la cancelación de la deuda viva usted toda su vida. ¿Puede usted creer en lo sobrenatural de Dios? ¿Puede usted creer en el poder incalculable, inmesurable, incontenible de Dios? ¿Puede creer usted que Dios puede cambiar esa situación que hay en su casa hoy, en su familia, en su matrimonio? Créale a Dios. Créale a Dios en línea con su palabra. Crea que todas las promesas de Dios son para usted, son en Cristo. Sí, es decir, que son reales y que son amén, significa que están hechas en Cristo para usted. Si usted ha creído en Jesucristo, créale a Dios por esas promesas y crea que todo lo que Él ha hecho le corresponde a usted. Quiero leerles un poco más, nada más para terminar con esto, de Génesis 1, en esta historia o en este relato de cuando Dios se le aparece a Abraham y se le revela como el Dios Todopoderoso. Y quiero que escuchen el lenguaje que usa Dios, la forma en que se lo dice a Abraham, porque lo que Dios hace es que pinta una visión en la mente de Abraham de cuál es esa promesa cumplida en su vida. Es decir, le dibuja a Dios a Abraham en su mente cómo se ve esa promesa cumplida en su vida. Y dice, Abraham era, versículo 1, Génesis 17, era de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, El Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes o de muchas gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que tu nombre será ahora Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de tus generaciones, de ti en sus generaciones, y por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ahora, quiero que vean esto rápidamente. Dios le dice 2 veces a Abraham, en este pasaje de 9 versículos, le dice 2 veces, te multiplicaré en gran manera. ¿Qué está haciendo Dios? Está fijando esta idea en la mente de Abraham. Dios me va a multiplicar en gran manera, ¿sabe? Y usted es heredero de estas promesas. Dice la Biblia que somos herederos de la promesa de Abraham. Así que ahí donde usted está, si puede, dígalo con sus palabras y diga, yo soy heredero de esta promesa. Y diga, Dios me multiplicará en gran manera. Va a multiplicar todo, va a multiplicar su gozo, su paz, su salud, va a multiplicar sus finanzas, va a multiplicar la armonía en sus relaciones, va a multiplicar, Dios va a multiplicar todo en su vida. Yo lo creo. Y diga, Dios va a multiplicar en gran manera mi vida, todo, en todo aspecto. Además le dice 3 veces algo relacionado con que lo va a hacer padre de naciones o padre de muchedumbre de gentes. Le dice, serás padre de muchedumbre de gentes, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y haré naciones de ti, que tiene que ver con muchedumbre de gentes. Y finalmente le dice 6 veces algo relacionado con su descendencia, porque Abraham no terminaba de creer que iba a tener una descendencia con Sara. Y le dice, pondré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti en sus generaciones. Y seré tu Dios y el de tu descendencia, y te daré a ti la tierra y a tu descendencia. Y después finalmente le dice, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto lo que hace es que Dios pinta esa imagen en la mente de Abraham. Ahora,
Finalmente Dios le cambia el nombre a Abraham. Antes se llamaba Abraham sin H, que significa padre enaltecido. Y Dios lo cambia a Abraham con H, que significa padre de naciones. Ahora cada vez que Abraham hable, lo que va a decir es: Dios me ha hecho padre de naciones. Cada vez que Abraham se presente con alguien, va a decir con su boca: Dios me ha hecho padre de naciones. Entonces, esto es algo que nos enseña muchísimo. Para creer en el Dios que es todopoderoso, es necesario tener una visión de lo que Dios nos ha prometido. Y es necesario creerlo y hablarlo, creerlo y confesarlo, creerlo y decirlo constantemente, hasta que se cumpla, hasta que lo veamos cumplido. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, le decía en Romanos 4 en el video pasado. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué hacía Abraham cuando tenía la oportunidad de dudar? Daba gloria a Dios. Es decir, daba gracias a Dios, daba gloria a Dios, como si la promesa ya estuviera cumplida. Hacía esto, decía: yo soy padre de naciones porque Dios me ha hecho padre de muchedumbre de gentes. Dios me ha multiplicado en gran manera. Dios me ha dado una descendencia. Dios me ha dado generaciones, aunque todavía no tenía un hijo con Sara. Así que si usted realmente hoy puede poner su fe en el Dios Todopoderoso, yo le aseguro que Dios va a empezar a cumplir pronto sus promesas en su vida. Usted las va a empezar a ver. Y me encantaría que nos escriba también. Me gustaría mucho que nos escriba sus testimonios, las cosas que Dios está haciendo en su vida, las ideas también que Dios está poniendo creativas en su mente en este tiempo, esos proyectos que son imposibles humanamente, pero que Dios, estoy seguro, va a cumplir en su vida. Si puede, déjenos mensajes en los mensajes de este video. Y también dele like al video, compártalo con alguien que necesite ser edificado por Dios, edificado en la palabra de Dios. Y también suscríbase al canal, en la campanita para recibir las notificaciones. Que Dios los bendiga, los amamos y nos vemos muy pronto.